Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí los veo. Perfecto. Bien. Bueno, está bien, no hay problema, Sasha. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la unidad 6, derechos, situación jurídica, relación jurídica, bien, derechos subjetivos. Vamos a trabajar también con algunos ejemplos, vamos a ver las dudas que se les puede generar el tema. Una semana típica esta, una semana corta. Bien, bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver entonces lo que sería la unidad 6. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, creo que sí. Si no me hubieran comentado que tienen problemas. Bueno. Bueno, en esta unidad, en la unidad 6, vamos a analizar el derecho subjetivo. Cuando hablemos de derecho subjetivo, vamos a ver la vinculación con situación jurídica, lo van a poder entender bien ahora cuando lo comencemos a desarrollar. Vamos a analizar también la relación jurídica. Vamos a ver cuál es la utilidad práctica, bien, de este tema que nos trae la unidad 6. Cuando hablamos de derechos objetivos o derecho, puntualmente, o sea, no podemos tratar la unidad 6 sin retomar un poquito el concepto de derecho y reforzar a qué llamamos derecho objetivo. Derecho objetivo es el derecho escrito, el derecho que está latente, bien, para ser aplicado. Es ese derecho que, si yo les digo, bueno, a ver, denme un ejemplo de un derecho objetivo. Artículo 1 del Código Civil y Comercial, artículo 15, artículo 1 de la Constitución Nacional. Es decir, es el derecho en abstracto, ese derecho escrito, el derecho que nos rige como sociedad. Por lo tanto, todo derecho está en algún momento en esa manera, en esa forma abstracta. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho subjetivo, estamos haciendo referencia a que la persona bien invoca este derecho objetivo para que la justicia, para que el juez se ponga en movimiento, se ponga en funcionamiento y pueda, por lo tanto, reclamar ante posibles incumplimientos que se presenten. Entonces, identificamos al derecho subjetivo, por así decir, como con la acción que pone en movimiento esos derechos que tiene una persona ante un incumplimiento. Ya no está el derecho en abstracto, sino que lo estoy invocando ante la necesidad de que la justicia me lo reconozca por algún incumplimiento que puede estar presente. Siempre que hablamos de situación jurídica, puntualmente, nos vamos a estar refiriendo a un derecho subjetivo, pero en este caso a una, es decir, a la persona en sí. Es decir, cuando yo hablo de situación jurídica, lo que voy a tener en cuenta es cuál es la posición en la que se encuentra esa persona con relación a determinadas
particularidades, características que se puedan presentar. Ya se los voy a desarrollar de una manera más amplia el concepto, pero siempre que hablo de situación jurídica, nos encontramos en la situación en la cual hay una persona con relación a una cosa o una persona en cuanto a el rol que está desempeñando. ¿Bien? Es decir, que vamos a encontrar que hay, nos estamos refiriendo a un vínculo intersubjetivo. En cambio, cuando hablamos, o unisubjetivo, es decir, que hay una sola persona. En cambio, cuando hablamos de relación jurídica, estamos hablando de un vínculo entre dos o más personas. Por lo tanto, en ese vínculo en el que hay dos o más personas, vamos a encontrar un sujeto activo, ¿bien? Este sujeto activo, ¿qué sería? Sería el titular de un derecho. Y un sujeto pasivo que como correlato a todo derecho hay un deber. Por ejemplo, el locador tiene derecho a que se le paguen los alquileres, el locatario tiene la obligación de pagarlos. Si alguien tiene un derecho a que le paguen los alquileres, otra parte tiene un deber, otra persona tiene el deber de cumplir esa prestación. Entonces ahí, como estamos hablando de este vínculo entre dos personas, hay una relación jurídica, son las dos caras de una misma moneda. El derecho que tiene una persona y el deber como contraprestación que tiene el sujeto pasivo. ¿Cuál es la utilidad? Es decir, ¿por qué estudiamos estos temas? Bueno, porque el derecho en sí, ¿qué hace el derecho? El derecho rescata estas relaciones jurídicas, estas situaciones que se presentan en función a esta relación de deber-derecho, legitimado activo, legitimado pasivo, que dan lugar a conflictos. Es decir, si todas las personas o todas las relaciones jurídicas o todas las relaciones, llamemos las relaciones, van a ser jurídicas porque el derecho las capta. Si todas estas relaciones, estas relaciones no tuvieran ningún conflicto, atravesaran sanamente, fuéramos seres angelicales, el derecho seguramente no se ocuparía de ellas, pero el derecho se ocupa de las que considera que son relevantes. Entonces, todo nuestro ordenamiento jurídico se refiere a las relaciones jurídicas que el legislador ha tenido en miras para que la sociedad pueda funcionar, pueda estar organizada y una convivencia con un entorno supuestamente pacífico, o si hay un conflicto, se pueda presentar ante el juez para solucionar el conflicto en cuestión. Entonces, cuando hablamos de relación jurídica, estamos hablando de este vínculo que se da cuando encontramos dos sujetos, ¿bien? Un sujeto activo, un sujeto pasivo, esa relación que existe entre derecho y deber, ¿bien? Y la utilidad es precisamente legislar sobre estas cuestiones para evitar, bien, que estos conflictos, sino cómo se van a resolver. Es decir, el derecho los toma para poder darles respuesta a los problemas que se presentan. En cierta medida, nuestro código, porque también es importante tener presente este tema, bien, de decir, hablamos de relación jurídica, ¿por qué? Bueno, en innumerables disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial se hace remisión a esta terminología, se habla de relación jurídica. Entonces tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una relación jurídica, para precisarlo, para que no nos genere una ambigüedad, una vaguedad,
para que no entendamos que todo es lo mismo o que es algo, no. Estamos hablando de esta situación, aquellas que han querido ser regladas para evitar que se produzcan conflictos y que si se producen puedan ser dirimidos y que tenemos entonces las dos sujetos ocupando uno la parte activa y otro pasiva. Si ustedes ven un programa, bien, o analizan el programa de parte general de Civil 1, van a ver en el contenido del programa que nos estamos refiriendo a relación jurídica. Nosotros vamos a estudiar el objeto, el sujeto, la causa fuente de una relación jurídica, vamos a estudiar los hechos, los actos jurídicos. Por lo tanto, el contenido en lo que refiere a parte general aborda toda esta cuestión vinculada a la relación jurídica, sus elementos. Detenidamente ya van a ver cuando también se empiece, se trata en particular cada unidad. Bien, ha habido diversas posiciones en cuanto a qué entendemos por relación jurídica, ¿sí? Pero como ya les dije anteriormente, es este vínculo intersubjetivo, es decir, es un vínculo que se da, pero para hablar de relación jurídica tiene que haber dos personas o más. No puedo hablar de una relación jurídica donde hay una sola persona. Estoy hablando de una relación jurídica donde hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Les voy a dejar el power, chicos, no se preocupen. Situación jurídica. Bueno, cuando hablamos de situación jurídica, si tuviéramos que distinguirlo, ¿qué decimos? No hay un nexo porque no hay más de un sujeto, es un sujeto en el que se encuentra y lo que me va a interesar analizar es la posición que la persona ocupa con relación al derecho. ¿Es propietario? ¿Es inquilino? ¿Es vendedor? ¿Es un padre? Vendría a ser qué rol, qué posición ocupa esa persona. También otro término que es importante conocer es el término institución jurídica. Cuando hablamos del término institución jurídica, nos estamos refiriendo a las normas que regulan determinada situación o relación jurídica y el remedio que nos trae el ordenamiento jurídico al conflicto que se presenta. Por ejemplo, cuando se hace referencia a los derechos y deberes matrimoniales, a los derechos y deberes de los padres, a los derechos y deberes de los contratantes, ¿bien? Todas aquellas situaciones que son captadas por el ordenamiento jurídico y establecen cómo se van a organizar, nos estamos refiriendo a institución jurídica. Bueno, vamos a analizar entonces, ya vamos a volver en algún momento con lo que sería situación jurídica, pero vamos a analizar entonces los elementos de la relación jurídica, ¿sí? Cuando hablamos de elementos de la relación jurídica encontramos al sujeto, que si hablo de sujeto voy a tener dos partes, ¿sí? Sujeto activo y sujeto pasivo. Por el otro lado, ¿qué más voy a tener? El objeto. ¿Qué cosas pueden ser objeto de una relación jurídica? Las cosas, por ejemplo, compra-venta de mercaderías, una cosa. Pueden ser bienes. Cuando hablo de bienes estoy refiriéndome a que no sea una cosa material, sino que sea algo susceptible de apreciación económica. Puede ser también un servicio, las prestaciones, los servicios que dan los profesionales, bien, realizo un contrato de servicio y por lo tanto hay una relación jurídica entre
contratante y contratista. Y después la causa fuente. La causa fuente, que es aquella que le da nacimiento. Siempre que hablamos de causa fuente, acá nos vamos a estar refiriendo a los hechos jurídicos y actos jurídicos. No sé si ya comenzaron a transitar un poquito en lo que sería hechos y actos jurídicos o todavía no. ¿Comenzaron a ver algo de esto? ¿De hechos y actos jurídicos? ¿Todavía no? Son aquellos que tienen por fin inmediato, decimos siempre, crear, modificar, extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Los actos jurídicos, bueno, es un tema primordial. En Civil 1, ya, si no lo vieron todavía, ya lo van a ver, pero bueno, la causa fuente de la relación jurídica es ese acto jurídico. Yo firmo un contrato, y un contrato es un acto jurídico, ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinadas a arreglar sus derechos. El objeto, si el contrato es de compra-venta, será entregar una cosa. Si el contrato es de servicio, será prestar un servicio. Si es una donación, el objeto va a ser una liberalidad. Y vamos a encontrar los sujetos que les decía hoy, ¿sí? Es decir, un sujeto que tiene un derecho y el otro que tiene un deber. Ahora, esto que hablamos de derecho y deber no significa que solamente una persona tenga, una de las partes tenga derecho y la otra tenga todos deberes. Esto se va a entrecruzar, es decir, por ejemplo, si estamos, alguno de ustedes debe de ser seguramente inquilino, locatario, ¿bien? O conocer a alguien que esté alquilando. Y si yo les pregunto, ¿quién tiene derechos? ¿El inquilino, el locatario o el locador? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿O qué les parece? Ambos. Ambos. Muy bien, Nicolás. Ambos tienen. ¿Quién tiene deberes? ¿El locatario o el locador? El locador. Ambos. Ambos tienen deberes. Debe de ser inquilino. Debe de ser inquilino. No, ambos tienen deberes. Bien, ambos tienen deberes. Por ejemplo, el deber del locador, que es el dueño, es la de mantener la cosa, o sea, porque la persona alquila el inmueble para, se le otorga, se le cede el uso y goce del inmueble. Entonces, no lo puede molestar al inquilino, tiene la obligación de entregarle recibos, tiene que respetar ese contrato, no pedirle el desalojo cuando está el vínculo vigente, el contrato vigente y cuando no hay un incumplimiento. El locatario tiene derecho a que está el correlato, el derecho a esas obligaciones. Pero acá son relativos. Si yo pregunto, un estudiante de derecho, ¿tiene deberes o tiene derechos? ¿Qué me van a decir? Tiene ambos también. Las dos cosas. Ambos, muy bien, ambos, exacto. Ambos tiene deberes y tiene derechos. ¿Los profesores de la facultad tienen solamente derechos? No, tenemos derechos y tenemos deberes. ¿Está? Ahora, según desde qué lado, si yo necesito vincular, por ejemplo, el derecho que tiene el locador a cobrar el alquiler, ¿cómo lo traduzco en la obligación que tiene el locatario? ¿Cómo voy a decirlo? Que es el inquilino. El locador tiene derecho a cobrar los alquileres porque el inquilino tiene la obligación, tiene el deber de pagar el alquiler. El estudiante tiene el derecho de rendir el examen porque el estudiante cumplió con las obligaciones para estar inscrito en el examen, cumplió con los deberes para rendir el examen, ya sea la asistencia, sea haberse inscrito, sea haber cursado, ¿bien? Entonces, está el correlato del derecho y del deber y a su vez pueden invertirse los roles, uno tener un derecho y el otro va a tener el deber como ese correlato. A eso se refiere cuando se habla de entrecruzamiento, es decir, que no son compartimentos estancos, yo solamente tengo derechos
él solamente tiene obligaciones, sino que es un entrecruzamiento, ¿bien? Por lo tanto, está esta compatibilidad que se van dando y uno puede ocupar un lugar y otro. Ambos van a tener, porque son correlatos. Bien. El objeto, por lo tanto, puede ser, dijimos, patrimonial, cosas, bienes, puede ser con contenido o sin contenido patrimonial, y siempre que hablamos de causa-fuente, en lo que le da origen, decimos que van a ser los hechos jurídicos o actos jurídicos. Toda relación jurídica va a tener una duración, va a tener distintos momentos. El momento en el que nace, se desarrolla y se extingue la relación jurídica, ¿no es cierto? Puede ser que aún habiéndose extinguido la relación jurídica, haya deberes y derechos existentes. Por ejemplo, yo celebro un contrato para la elaboración de un medicamento y luego finalizamos ese contrato con una empresa o finalizamos el contrato con un laboratorio determinado. Esa empresa o ese laboratorio tiene el deber de continuar en cierta medida con el secreto de la fórmula que se ha dado, es decir, no podría divulgar información que era secreta, divulgar esa información a la competencia. Es decir, puede ser que aún habiendo finalizado la relación jurídica, existan bien deberes que tengan que continuar. Pero lo cierto es que esta etapa, estos distintos momentos, están presentes en una relación jurídica. Y esta relación jurídica, vamos a ver que puede ser una relación jurídica instantánea. Yo, por ejemplo, voy al supermercado y compro 1 kilo de azúcar, celebré un contrato de compra-venta, tuve la obligación de pagar, me emitieron un ticket, me entregaron la mercadería y me fui y ahí terminó. ¿Bien? O puede ser una relación jurídica prolongada en el tiempo, como decíamos hoy, en el caso de un contrato de alquiler. Yo todos los meses, bueno, ahora la nueva ley de alquileres nos está hablando de un plazo de 36 meses, 3 años, o sea que va a ser prolongada en el tiempo. O ustedes van y se compran un lindo par de zapatillas, que salen hoy las zapatillas, en 12 cuotas. Bueno, van a haber sacado un préstamo, van a tener una deuda con la entidad financiera, bien, que va a ser prolongado en el tiempo. Entonces, esta relación jurídica de la que estamos hablando puede ser que sea instantánea, puede ser que sea prolongada en el tiempo y también podemos decir que puede ser perpetua. Uy, acá dicen perpetua. Bueno, cuando hablamos de perpetua, estamos haciendo más que, no estamos hablando del cementerio, de la bóveda. Bueno, podríamos pensar en eso. No, estamos hablando de esas relaciones jurídicas que se generan dentro del entorno como consecuencia de las relaciones de familia. No es perpetuo el matrimonio, no desapareció el divorcio, está presente el divorcio, pero las obligaciones que tienen los padres para con los hijos, las obligaciones de pasar alimentos en situaciones de extrema necesidad, el carácter, el hecho de mantener determinada vínculo, determinada situación como consecuencia de las relaciones de familia, obligaciones que surgen y derechos que surgen de las relaciones de familia, no es que van a ser en cuotas o que va a ser de una sola vez, sino que mientras que se mantenga esa relación jurídica va a permanecer, ¿bien? Y por lo tanto tienen un tiempo importante, a veces mientras que dure la vida de la persona. Bien, entonces vimos derecho subjetivo, que cuando hablamos de derecho subjetivo, para precisarlo, estamos hablando de situación jurídica, es el lugar que ocupa la persona, la posición que ocupa la persona.
no es con relación al otro. Ahora este tema ya lo voy a ampliar, lo de situación jurídica. Relación jurídica ya lo vimos. Situación jurídica es unisubjetiva porque hay una sola persona. Si fuera plurisubjetiva, esa situación jurídica no la llamamos situación jurídica, sino que la vamos a llamar relación jurídica, es decir, que hay varias personas. Bien, vamos a analizar entonces lo que serían derechos personales, y la relación jurídica siempre es un vínculo, vuelvo a remarcar, entre dos o más personas, tutelado por el derecho. ¿Qué quiere decir? Legislado, que el derecho lo capta para evitar que los conflictos, si se presentan, puedan ser solucionados. Bueno, este entrecruzamiento que yo les había dicho hoy, dice si compro algo, cuál es mi derecho y cuál es el del otro. Bueno, estamos hablando de que estos derechos y deberes se entrecruzan, es lo que les había comentado hoy. Bien, los sujetos de una relación jurídica, sujeto activo y sujeto pasivo, también se los marqué. Derecho-deber, ¿sí? Y que son un correlato. Mi derecho es el deber del otro y el derecho del otro es el deber que yo tengo que cumplir. No existe relación jurídica entre las personas y las cosas. Sí hablamos de situación jurídica. Esto es importante y acá me voy a detener. Si pensamos en el derecho real, bien, que es el derecho que una persona tiene con relación a la cosa, el derecho de dominio. En ese caso, hay una persona con relación a la cosa de la cual es dueño. En ese sentido, estamos hablando de situación jurídica. Si el día de mañana ingresa una persona a la propiedad y me la quiere quitar, me quiere usurpar la propiedad, bien, y realiza lo que sería la violación de un derecho de propiedad, viola la propiedad. Bien, en ese caso, ahí va a entablar una acción, ahí ya nos vamos a estar hablando de una situación jurídica, sino de que vamos a estar hablando de la relación jurídica entre actor y demandado, entre el dueño y el usurpador, pero no con relación a la cosa. ¿Me van siguiendo? Si yo estoy hablando de los derechos que tengo con relación a la cosa, a que no me la violenten, a que me respeten la propiedad, a poder venderla, a poder alquilarla, todos esos derechos que tengo con relación a la cosa, es situación jurídica, hay una sola persona. Ahora, cuando yo ingresa a alguien y yo tengo que defender la propiedad, ahí estoy hablando de relación jurídica y ahí aparecen dos personas, el dueño de la cosa y el que la quiere usurpar. Bien. Puede ser, por lo tanto, que en algún momento el sujeto pasivo no aparezca, bien, pero que cuando aparece el sujeto pasivo ya lo tenemos determinado. Es decir, puede ser que el ordenamiento jurídico establezca porque ustedes me van a decir, ¿y cómo sabemos de una relación? ¿Por qué decimos que es relación jurídica? Porque hay un sujeto activo y sujeto pasivo. Sí, sujeto activo sí, es el propietario, pero el sujeto pasivo no lo encuentro todavía. Bueno, cuando aparezca va a estar determinado. Es decir, es un sujeto pasivo indeterminado, que se lo va a determinar cuando el hecho se produzca. Lo mismo podríamos hablar con relación a un accidente, a un siniestro que puede ocurrir como consecuencia de una acción de daños y perjuicios. Una persona va manejando en su vehículo, choca a otro, estamos hablando de un seguro, la cobertura de un seguro. Bueno, el obligado a reparar ese daño, la ley me traía que el que daña a otro tiene la obligación de repararlo. Ahí hay un derecho ahí hay una relación jurídica entre la persona que sufrió el daño y el que lo produjo, y recién se hace visible quién va a responder ante esa violación de ese daño, ante ese daño que ha ocasionado, es una vez que el mismo se produce, ¿sí? Es decir,
que puede haber un sujeto pasivo que no esté claramente determinado hasta el momento en el que se produce la obligación o el deber de reparar en este caso. Bien, recuerden que cuando hablamos de bienes pueden ser cosas, materiales, inmateriales, energía eléctrica, la fuerza de la luz, gas, bien. Esto en cuanto al objeto, que ya se los había mencionado. ¿Y cuál es el contenido? El contenido de la relación jurídica van a ser los derechos subjetivos y el deber jurídico. Por lo tanto, si hablo de derecho subjetivo, estoy hablando del sujeto activo, que va a decir, tengo derecho a que pagues el alquiler, tengo derecho a que me pagues la mercadería, tengo derecho a que me pagues el sueldo. El deber jurídico es el sujeto pasivo, el obligado a cumplir con ese deber, a pagar el alquiler, a pagar las mercaderías, a pagar el sueldo. Y la duración, bueno, ya lo habíamos comentado en cuanto al tiempo, que puede ser instantáneo, que dure en el tiempo o permanente. Bien, después tenemos una teoría que se llama la teoría de la intensidad de los derechos y que nos trae una clasificación. Esta clasificación nos daría, en un primer lugar, los derechos subjetivos, es decir, si nosotros pensamos en una pirámide, arriba de todo estarían los derechos subjetivos. En segundo lugar, los intereses legítimos. Y abajo, en la base, los derechos de incidencia colectiva. Ahora vamos a analizarlos. La teoría de la naturaleza del derecho subjetivo, es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿por qué hablamos de derecho subjetivo? ¿Cuál es la razón de ser del derecho subjetivo? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón de ser? Bueno, se elaboraron distintas teorías. Una de estas es la teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad, ¿en qué vendría a consistir? Consiste en que yo tengo una facultad para exigir que un derecho se cumpla. Y está en mí, ¿no es cierto? Está en la persona hacerlo exigible o no. Por ejemplo, si estábamos hablando de un contrato de locación y el inquilino no paga los alquileres, tendría la facultad para exigir el pago de los alquileres judicialmente. ¿Y eso de qué depende? Depende de mi voluntad, de que yo quiera accionar, porque ante un incumplimiento el ordenamiento jurídico me da la facultad de que yo pueda reclamar. Si ustedes compran un producto defectuoso y quieren ir a reclamar, tienen la facultad de presentarse y reclamar las garantías de saneamiento, es decir, las garantías de seguridad por el producto que han comprado. Si una persona les toma una foto en un lugar determinado y no quieren que esa foto, por ejemplo, sea publicada, que afecte su intimidad, tienen la facultad para exigir, ¿no es cierto?, que esa foto que han tomado no la publiquen. Es decir, que si bien tenemos un derecho y el ordenamiento jurídico nos otorga estos derechos, evidentemente el derecho por sí solo, por más que yo tenga un derecho, si no lo pongo en funcionamiento, es decir, si no entablo la acción y no decido llevar adelante la acción, y eso como lo decido, por mi propia voluntad, no voy a efectivizar el derecho subjetivo. Puedo tener muchos derechos subjetivos, pero me compré una computadora, no funciona, y digo, no voy a ir a reclamar, tengo que viajar hasta Uruguay, tengo que buscar los comprobantes, tengo que llevar esto, si la compré por 2 pesos, la dejo ahí, ya está, no importa, no tuve intención de reclamar. Entonces, la razón de ser dice, bueno, el ordenamiento jurídico da los elementos, pero depende de la facultad de la persona, de la voluntad de querer exigir el cumplimiento.
¿Está? Después tenemos otra teoría, que es la teoría del interés jurídicamente protegido. Es decir, el derecho, dice, tiene dos elementos. Por un lado, el fin práctico y útil, y por el otro, la protección del mismo a través de la acción judicial. Es decir, no pone el acento en la facultad, en la voluntad, en que yo quiero accionar, sino en la palabra, podríamos decir, sino en la disposición legal, que a su vez me acompaña a que yo, queriendo, pueda accionar judicialmente. Entonces, no es solamente la voluntad, me estaría diciendo esta teoría, sino que además tengo que tener la acción reconocida por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si no tengo la acción reconocida, por más voluntad que tenga, no podría llevar adelante este derecho subjetivo. Después tenemos la teoría negatoria. La teoría negatoria que el representante sería Kelsen y que él considera que los derechos subjetivos no existen y que solamente hay deberes. Si ustedes se acuerdan de Kelsen, bueno, Kelsen siempre hacía referencia a que en toda norma hay un antecedente y un consecuente. En el consecuente estaba el deber. Por lo tanto, no concebía una norma, no concebía el derecho sin una sanción, sin un deber. Entonces siempre se traía el ejemplo, el que mate a otro tiene una pena de 8 a 25 años. Bien, hay una sanción. Si no hay una sanción, si no hay un deber, no hay derecho. Por lo tanto, él no creía o no reconocía esto que hablamos de los derechos subjetivos. Otros, bueno, decían que el hombre, por someterse, ¿no es cierto?, a un Estado, a una organización política, ya acepta bien estos deberes y estos derechos. Por lo tanto, el origen, la razón de ser de los derechos subjetivos estaría vinculado a esa comunidad en la cual el hombre se posiciona. Y bueno, tiene que ver con la organización social, la organización política que busca este contrato social, podríamos decir. Pero la definición que mejor avala o que mejor define la naturaleza jurídica del derecho subjetivo es aquella que viene a ser un mix entre la primera que les comenté y la segunda. Es decir, que está vinculado a la facultad, a la voluntad de querer hacer exigible un derecho subjetivo y que a su vez esa facultad, esa voluntad está siendo protegida por el ordenamiento jurídico, permitiéndome que hacer la presentación judicial, entablar la acción judicial. Entonces, esta es la que mejor estaría explicando bien la naturaleza jurídica, la razón de ser de los derechos subjetivos. Es decir, que no solamente es el que uno quiera hacerlo exigible, sino que a su vez también está reconocido por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el contenido del derecho subjetivo? El derecho subjetivo, el contenido, el contenido, cuando hablamos de contenido, estamos hablando de que vamos a encontrar, por un lado, derechos y por el otro lado vamos a encontrar deberes. Pero también podemos encontrar no solamente deberes, sino también cargas. Entonces es importante poder distinguir entre deber y cargas. ¿Qué quiere decir esto? Porque si a todo derecho subjetivo puede tener como correlato un deber, también puede tener como correlato cargas. El deber, bueno, era lo que yo les decía. El deber va a estar determinado por un sujeto pasivo, que es el que va a tener la obligación de dar, hacer o no hacer. Puede ser que ese sujeto pasivo
esté determinado o puede ser que sea una persona a determinar, que ya lo habíamos dicho. Las cargas son aquellas obligaciones que se establecen para satisfacer un derecho. Por ejemplo, para que la transmisión del inmueble quede perfeccionada, es necesario además su registración. Para que la venta del automotor produzca sus efectos, es necesario la inscripción en el registro correspondiente. Entonces, si bien no es un deber, es porque la carga, la característica de la carga es que en el deber, por ejemplo, siempre voy a encontrar un sujeto pasivo, pero en la carga, quien va a cumplir la carga es la misma persona que está beneficiada con ese derecho, ¿sí? Es decir, la carga no necesariamente estoy hablando de un sujeto pasivo, sino de que la misma persona que quiere que quede convalidado el acto que está realizando, tiene como esa necesidad de cumplimentar un requisito adicional, un requisito más, y a eso lo vamos a llamar carga, que es para lograr ese derecho que quiere materializar. Bien, y vamos a ver cómo se clasifican los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se clasifican como derecho de la personalidad, y acá cuando hablamos de derecho de la personalidad, son los derechos que tiene la persona por el hecho de ser persona, es decir, son con relación a la persona. El derecho a la dignidad, al honor, a la integridad física, a la vida. Después tenemos los derechos personales y familiares, que son sin contenido patrimonial y no son transmisibles. Son derechos que surgen por la relación de familia. Por ejemplo, la calidad de padre e hijo, la obligación de alimentos, la responsabilidad parental, la guarda. Son derechos subjetivos que no van a ser transmisibles y no son, por lo tanto, patrimoniales. Son netamente que corresponden a los vínculos de familia. Y después tenemos los derechos de colaboración. Cuando hablamos de derechos de colaboración, estamos hablando de todos aquellos que surgen dentro de un ámbito en el cual una persona ocupa un lugar como consecuencia del rol asignado a una sociedad, ya sea que sea socio, que sea miembro, a la participación que tienen las asambleas, a las decisiones cómo se van a tomar, es decir, tienen miras a ese conjunto de derechos que surgen como consecuencia de esta manera en la cual las personas pueden interactuar a través de una asociación, sociedad, ¿sí? Conjunto de personas. Y más que nada vinculado con la toma de decisiones. Entonces, derecho de la personalidad, que son propios de la persona, aquellos los otros personales y familiares que no son patrimoniales y que surgen de las relaciones de familia, y derechos de colaboración. Interés legítimo. ¿Qué sería el interés legítimo? El interés legítimo vendría a ser como un grado tal vez un poquito más leve a el derecho subjetivo. Dice, son normas con deber jurídico, pero no corresponde a un derecho subjetivo. En estos casos hablamos de interés legítimo. Hay un deber, sí vamos a ver que hay un deber, pero parecería como que está no tan claro quién es el titular de ese derecho subjetivo. Es decir, el titular de ese derecho subjetivo
no sería la persona que lo invoca, sino que estaría, por así decir, no tan claro quién, o sea, sería un conjunto de personas. Por ejemplo, hay distintos supuestos que creo que esto también nos trata el texto que ustedes tienen. Por ejemplo, si yo me presento a un concurso y la persona que está concursando incumple las reglas que es la convocatoria para presentarse a ese concurso, ya sea porque no reúne los requisitos, ya sea porque se copia en el examen, ya sea porque hay alguna irregularidad. Esa impugnación que voy a realizar en un concurso, por ejemplo, no tiene que ver con que me vayan a nombrar a mí, porque no digo impugno para que me nombren a mí, sino que lo que hago es impugnar cómo el otro rindió el examen. Y en todo caso, después determinarán el orden de quién, si hacen lugar esa impugnación, a ver quiénes son los que se van a beneficiar. Pero no porque me vaya a beneficiar yo, realizo esa impugnación. O por ejemplo, las rutas están en mal estado y hiciera una presentación o un reclamo en la municipalidad porque las rutas están en mal estado. No necesariamente significa que estoy haciendo un reclamo de todas las rutas por las que transite o de que yo vaya a transitar efectivamente por esa ruta, sino tengo un interés legítimo, me interesa en que esas rutas estén en buen estado o las rutas estén en buen estado, independientemente de que yo vaya a transitar o no. Por lo tanto, el deber está claro, el deber que estaríamos invocando es el cumplimiento de la normativa en cuestión, el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad, por parte del Estado, pero ya no estoy invocando de que yo tengo derecho a transitar, sino que aunque no vaya a transitar, corresponde. Podríamos alegar también el tema, si quisiéramos pensar en otro tipo de ejemplo, el de la línea que se tiene, el de la cantidad de metros que tiene que haber para no fumigar, es decir, la distancia que corresponde. Yo podría hacer una presentación y manifestar que se está incumpliendo esas normas que establece la necesidad de no contaminar, de no fumigar en determinado sector, independientemente de que viva o no viva en ese lugar. Tengo lo que sería un interés legítimo, es decir, de que no va a ser necesario verificar que yo estoy viviendo ahí para poder hacer ese reclamo. Bien, entonces decimos, la persona que está interactuando de esta manera no es que tiene un derecho subjetivo, que ella tenga un derecho, sino que es un interés legítimo, ¿bien? Porque quiere hacer que la normativa se respete independientemente, sin que sea necesario que esa persona que solicita el cumplimiento de la normativa sea la beneficiaria. Va más allá de eso. ¿Sí? Imaginemos que una persona quiere subir a un colectivo y el colectivo, por ejemplo, no está limpio y bueno, hace una presentación para que las unidades estén en perfectas condiciones. No se toma todas las líneas de colectivo, se toma por ahí nada más que la 43, la 543. Bueno, pero la presentación la hace en interés legítimo, invocando que necesita que reclamando por todas las unidades. Entonces, en ese sentido, hablamos de un interés legítimo. No estoy invocando un derecho subjetivo, sino un interés legítimo. No sé si quedó claro. El centro de estudiantes, por ejemplo, podría decir, ¿no? Que quiere que se cumpla determinada disposición. Bueno, no es porque es para ellos, sino para toda la comunidad universitaria. Tienen, por lo tanto, un interés legítimo, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, lo que serían los derechos de incidencia colectiva. Vamos a ver. Cuando hablamos de los derechos de incidencia colectiva, acá se identifica con el interés de una comunidad en general, es decir, y que corresponde a todos sus integrantes. Imaginemos, por ejemplo, que, a ver, ¿qué podemos pensar?
que se decide sacar una plaza, podría ser, sí, estoy pensando. Bueno, sí, pero no me voy a meter con eso. Bien, iba a hablar de la Plaza Rocha, los manteros, pero no. Vamos a decir otra cosa. Me acordaba, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa. Imaginemos que donde está la Plaza Rocha se decide hacer 3 torres y ya se la desafecta como plaza. Bueno, y alguno de ustedes quisiera, o de nosotros, quisiéramos presentarnos diciendo que se está quitando un espacio verde, que es importante en ese sector, bien, y que afecta a toda la comunidad. Es decir, no es que afecta a Juan, a Pedro, a Javier, afecta a toda la gente que vive en la zona, a todos los marplatenses, por lo que significa la Plaza Rocha, por la historia que hay en la Plaza Rocha, por la trayectoria, los distintos acontecimientos que se han realizado, el monumento de Sarmiento que está ahí, bueno, la plaza, o sea, todo lo que hay y los valores culturales y patrimoniales que representan a la ciudad. Por lo tanto, se estaría presentando una acción, pero en representación de todos y cada uno individualmente de los marplatenses. O si estuviéramos hablando de una contaminación a gran escala en la Reserva Natural del Puerto, o el vertido de harina de pescado al mar y que afecta a los balnearios, a las playas de Mar del Plata, y alguno quisiera hacer una presentación. Es decir, afecta a todo un conjunto de personas, afecta a toda esa comunidad, afecta a todos los marplatenses, alguno dirá, afecta a todos los bonaerenses, afecta a argentinos que viven en Mar del Plata, afecta a habitantes que están en Mar del Plata, que no necesariamente sean argentinos. Entonces, en ese caso, estamos hablando de derechos de incidencia colectiva. Yo no puedo individualizar, porque son tantas las personas, no puedo decir son estas nada más. Son un montón de personas a las que los afecta y los perjudica esa situación. Bien. ¿Quiénes son los legitimados? Cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, ¿quiénes son los legitimados para accionar? Bueno, las asociaciones, el defensor del pueblo, y decimos que los derechos de incidencia colectiva ingresaron en nuestro ordenamiento jurídico con la reforma constitucional en el año 94. Bien, hablamos de derechos de incidencia colectiva cuando hablamos del medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, cuando hablamos, por ejemplo, de temas del derecho del consumidor, ¿sí? Es decir, que afectan a un conjunto de personas y que es imposible por ahí individualizar concretamente a quiénes. Es por lo tanto, cuando hablamos de derechos que tutelan, derechos colectivos que pertenecen a un conjunto de personas, de naturaleza indivisible. No puedo decir que es hasta acá, no lo puedo dividir, es indivisible. Ejemplos de derechos de incidencia colectiva: solicitar el retiro de un producto del mercado porque es defectuoso, reclamar por las tarifas de los servicios públicos, afectan a un conjunto de personas y no los puedo mencionar porque es un montón, reclamar por obras para personas discapacitadas, tema ambiental, tema de defensa del consumidor, o sea, es importante ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, generalmente lo que se hace es presentar una acción de amparo y los legitimados van a ser, puede ser el afectado, el defensor del pueblo y la asociación que tenga un interés particular. Es decir, que dentro de sus estatutos, dentro de sus objetivos, está a velar por determinada situación. Por ejemplo, la Liga de Ama de Casa tal vez pueda hacer una presentación por las tarifas elevadas de gas. Los patrimonio cultural y arquitectónico, una presentación por los conos de sombra que se generan en la costa y que afectan a todos y a un conjunto de personas, es decir, no a determinadas personas.
Entonces, siempre que sea congruente con los objetivos que tiene esa asociación o fundación. No es cualquier asociación. La Asociación de Cocineros no podría reclamar por el cono de sombra, por ejemplo. Tiene que estar dentro de sus objetivos la posibilidad, el interés, ese interés particular. ¿Cuáles son las cuestiones por resolver cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva? Bueno, primero, ¿cuál va a ser el efecto de la sentencia? ¿Sí? Como ustedes saben, si se presenta una acción judicial, siempre los efectos son para las partes que promovieron la acción judicial. Acá, ¿cómo sería? Es una de las cuestiones a analizar. El efecto de la sentencia beneficiaría a todos, beneficiaría a los que participaron en el proceso, beneficiaría solamente a los que se presentaron. Esa sería una de las cuestiones. El otro tema es la competencia, es decir, cómo vamos a determinar que el juez es el competente cuando en determinados casos son cuestiones interjurisdiccionales, por ejemplo en el tema del riachuelo, ¿bien? Donde el riachuelo va atravesando diferentes jurisdicciones, o acá en Mar del Plata hablamos de la zona costera y tenemos provincia, municipio, nación, el consorcio portuario, es decir, quién es la autoridad, el juez competente, federal, provincia, ¿sí? Y otro problema que se pueden presentar son las sentencias opuestas, es decir, presentar reclamos en distintos lugares sobre cuestiones similares y que haya planteos similares y que haya sentencias dispares, que en una se haga lugar, en un lugar se haga lugar y que en otro no se realice, no se haga lugar a la pretensión, a la acción judicial. Bien. Y cuando hablamos de estos derechos de incidencia colectiva, el fallo emblemático es el caso Alavi. El caso Alavi. Cuando hablamos del caso Alavi, estamos hablando de un abogado, Ernesto Alavi, que lo que hizo fue presentar un amparo. ¿Por qué presentó un amparo? Porque él solicitó la inconstitucionalidad de la ley, decreto, que establecía la obligación de guardar las comunicaciones por 10 años para ser consultadas por el Poder Judicial. Es decir, si en algún caso se estaba investigando, la justicia tenía la posibilidad de acceder a las grabaciones que se habían efectuado de las comunicaciones. ¿El fundamento cuál era? Bueno, Alavi reclamaba porque decía, yo soy abogado, penalista, y bueno, se estaría violando de alguna manera el derecho a la intimidad y además se estaría violando el secreto profesional que tiene él con sus clientes vía telefónica. Por lo tanto, mantener esas comunicaciones de todos los ciudadanos argentinos, de todos los habitantes argentinos durante 10 años, para poder ser escuchadas ante una investigación judicial, consideraba que era inconstitucional. En primera instancia, le dieron la razón y en segunda instancia fueron más allá todavía y establecieron que la sentencia tenía efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia beneficiaba a todos. Por lo tanto, no es que no iban a grabar las conversaciones que él tenía con sus clientes, sino que decidieron que no se iba a grabar ninguna conversación ni iba a ser objeto de posterior archivo o que sea guardada para ser analizada a futuro. Distinto es, aclaro, distinto es cuando hay un procedimiento judicial en el cual, en el marco de una investigación, se decide grabar, bien, las conversaciones de determinada persona. Ahí, en ese caso, estamos ante una situación, un procedimiento judicial, el juez necesita una prueba o ver qué elementos hay y se puede ordenar, bien, grabar conversaciones. Pero en este caso se decía, vamos a grabar a todos,
guardamos por 10 años las conversaciones y si alguna vez encontramos alguna situación que sea necesario investigar, vamos al archivo a ver. Bueno, eso es lo que no se puede hacer como consecuencia de este fallo del caso Alavi. Cuando se va a la Corte Suprema, ¿por qué va a la Corte Suprema? Porque el Estado puntualmente presentó una apelación ante esta situación, es decir, no quería la imposibilidad de poder grabar las comunicaciones. Entonces, bueno, la Corte analiza el artículo 43 de la Constitución Nacional, que ya les digo, por la reforma que se hizo en el año 94, se hacía referencia, se incorporaron los derechos de incidencia colectiva, y entonces decidió establecer, mediante doctrina, se habla de 3 categorías de acciones. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque no existía una norma, un derecho, no estaba legislado, y la Corte Suprema legisla sobre estas acciones con el fallo Alavi, es decir, hasta que los jueces, hasta que los legisladores sancionen una norma aplicable a estas situaciones, se iban a regular o a guiar por las normas que dictaban los jueces en este fallo. Bien, y en esto la Corte diferenció y marcó, ¿no es cierto? Bueno, dice, por un lado tenemos acciones individuales, donde las personas lo que buscan es defender sus derechos subjetivos, por ejemplo, como decíamos hoy, un contrato donde hay un locador, un locatario, y ahí se genera un conflicto y ahí tenemos acciones individuales. Tenemos por el otro lado derechos de incidencia colectiva, que protege un derecho indivisible, que pertenece a toda la comunidad, y por lo tanto los efectos son erga omnes, es decir, que beneficia o perjudica a todos la sentencia, y que quien va a promover esas acciones judiciales va a ser el defensor del pueblo o el afectado, ¿bien? Las asociaciones. Y después prevé el caso de derechos de incidencia colectiva, pero que perjudica derechos individuales. Por ejemplo, para que lo entiendan, imaginemos que hay una gran contaminación por una fábrica, ¿bien? Y esa contaminación hace que se genere una disminución del valor de las propiedades, que afecta a la salud de innumerables de distintas personas que están en la zona, que se incumplen con las reglas de evaluación de impacto ambiental y afectan considerablemente al medio ambiente. Pero tenemos puntualmente los que viven dentro del radio de las 3 cuadras de la fábrica que han desarrollado enfermedades, en algunos casos terminales, y que se han podido realizar un nexo de causalidad o es muy probable que tengan su origen en esta contaminación. En ese caso, estamos hablando de derechos de incidencia colectiva, es decir, derechos que perjudican a todos y a una comunidad, pero también que perjudica a derechos individuales, que son estas personas que puntualmente se vieron disminuidas, afectadas en su salud, en su integridad, que son divisibles, pero que tienen un factor único, una causa homogénea, esta empresa, y que justifica, por lo tanto, la propagación de la sentencia a todos los afectados por violación de ese derecho común. Es decir, que en el caso vamos a tener, por lo tanto, acciones individuales, acciones de derechos de incidencia colectiva, pero también las de derechos de incidencia colectiva que perjudica a derechos individuales. El derecho individual a la salud de cada uno de los que están en ese radio que se vieron afectados. Ahí hay un reclamo individual. La causa es la misma, la causa homogénea. Entonces marca estas 3 distinciones, estas 3 situaciones que se pueden presentar. En
el caso Alavi, bueno, afectaba a todos los usuarios del servicio telefónico y es por lo tanto un interés de incidencia colectiva. Lo importante que hizo, lo que se rescata del fallo, es que reconoció el ejercicio individual, bien, es decir, que presentándolo Ernesto Alavi, es decir, este abogado haciendo la presentación judicial, consiguió proteger a todos los que no habían iniciado y que de alguna manera se podían ver perjudicados con la grabación de esas comunicaciones. ¿Está? Entonces, lo principal que rescatamos es que por eso hablamos de una acción que no es necesario que cada uno la entable, sino que con que la entable una persona dentro de los que se ven afectados, beneficia a todos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia también del fallo? Que no hay una norma específica que reglamente este tipo de acciones y que por lo tanto la regulación, si ustedes llegan a buscar el fallo o si después lo subimos y lo compartimos, van a ver que directamente los jueces legislan la acción y por lo tanto traen todos los requisitos, la legitimación, las consecuencias de la acción. Es directamente una normativa, es una ley la que encontramos dentro de este fallo. Ya voy terminando. ¿Qué pasa con el Código Civil y Comercial cuando hablamos de estos derechos de incidencia colectiva? Bueno, el proyecto rescataba estos elementos, esta normativa que de alguna manera elaboró la Corte al dictar esa sentencia, pero digamos que quedó sin efecto, es decir, cuando pasó a su tratamiento y se lo aprobó, todo lo que se había previsto con relación a los derechos de incidencia colectiva, las acciones como consecuencia de derechos de incidencia colectiva, se eliminó. Y lo único que tenemos es lo que sería el artículo 14 del Código Civil y Comercial, que reconoce estos derechos de incidencia colectiva y protege a su vez del ejercicio abusivo de los derechos individuales. Así que tenemos esta crítica como para marcar. ¿Qué clasificación podemos hacer? ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. ¿Qué clasificación podemos hacer de los derechos? Bueno, cuando hablamos de la clasificación tenemos derechos absolutos, que son derechos que se hacen valer frente a todos, como serían los derechos personalísimos y los derechos reales. Derechos personalísimos, el honor, la vida, la libertad, ¿sí? Los derechos reales, los derechos que tiene la persona con relación a la cosa. Pues tenemos los derechos relativos que se hacen valer frente a un sujeto determinado. Por ejemplo, si hablábamos del vínculo entre locador y locatario, entre acreedor y deudor, es decir, solamente frente a ellos los voy a hacer valer entre estudiante y universidad, bien, entre empleado y empleador, son derechos relativos. Derechos patrimoniales que tienen contenido patrimonial, económico. Ahí encontramos los derechos reales, los derechos intelectuales, que serían marcas, patentes, que sería la propiedad intelectual. Derechos personales de crédito, que vendrían a ser las obligaciones, pagaré, cheques, documentos, contratos, que tienen valor económico. Por el otro lado tenemos los extrapatrimoniales, que son aquellos que tutelan, que garantizan los derechos personalísimos, los derechos de la familia, los derechos de la vida, por lo tanto son más bien, podríamos decir, que son más bien morales y no son de contenido económico. Después tenemos los transmisibles, que generalmente todos los derechos patrimoniales los vamos a poder transmitir, los derechos intelectuales, un pagaré, un crédito. Y los intransmisibles, que son los personalísimos, cuando hablamos del derecho al honor, a la vida, el nombre, ¿sí? Esos son intransmisibles. Como ven, podemos pensar absolutos y relativos. Los absolutos también son extrapatrimoniales, también podríamos decir
en algunos casos son extrapatrimoniales, en algunos casos son intransmisibles, y estamos hablando también, podemos pensar en que son pueden ser principales o accesorios. ¿Qué quiero decir? Que un derecho puede tener distintas categorías. Un derecho puede ser absoluto, relativo, patrimonial, transmisible. No van a poder tener el opuesto. Si son absolutos, no van a ser relativos. Pueden ser absolutos y patrimoniales, o pueden ser absolutos y extrapatrimoniales. Pueden ser absolutos y transmisibles, o pueden ser absolutos e intransmisibles, ¿sí? Principal, como la palabra lo indica, no dependen de otro derecho para que existan, y accesorios dependen de uno principal. Por ejemplo, las garantías, la fianza, bien, dependen del principal. Bien, con esto, ahí, a ver las preguntas, dudas que tengan. Si hay algo, el Power se los voy a dejar en el campus. Las dos. Bien. Bueno. Entonces, es importante de lo que dijimos que sepan la distinción de situación jurídica, que es, estamos hablando de la situación, la posición que ocupa una persona, padre, hijo, menor, mayor, locador, locatario es la posición. Es una persona, no hay un vínculo con otro, o es de la persona con la cosa, o la persona en sí. Relación jurídica, que es este vínculo entre dos o más personas y que lo tutela el ordenamiento jurídico. Saber también, cuando hablamos de derechos subjetivos, esta naturaleza jurídica de los derechos subjetivos y esta intensidad de los derechos según estemos hablando de derechos subjetivos, interés legítimo o derechos de incidencia colectiva, ¿sí? La distinción, la diferencia. La importancia del fallo Alavi, porque es importante, esta graduación que marca bien entre la necesidad de legislar y hasta que se legisle establece una regulación y que la sentencia que obtiene el afectado va a beneficiar a todos, por lo tanto decimos que es erga omnes. No sé si hay alguna duda, algo que no hayan entendido o si llegaran a tener después cuando van estudiando alguna situación que no hayan entendido, me pueden preguntar. ¿Estamos bien? Sí, estamos. Yo, profesora, le mandé un correo interno a la plataforma. Sí, después. Porque es una duda de una. Me faltó con. Ah, listo, listo. Sí, que me hablabas. Estoy mirando el tiempo para que no se corte. Me hablabas con relación a la aplicación de la ley en el tiempo, ¿verdad? ¿Esa era la pregunta? Sí, es sobre retroactividad, creo, ¿no? Sí. 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 No recuerdo bien la pregunta, pero sí una parte donde vos mencionás que la ley entonces se aplica para futuro. Y ahí yo te quería, bueno, aprovecho la pregunta para que todos también tengan la posibilidad de sacarse la duda, ¿no? Cuando hablamos de una ley, la ley tiene aplicación inmediata. Es decir, no voy a decir que tiene aplicación para un futuro, sino que tiene aplicación inmediata. Que en algunos casos puede tener, puede haber alguna excepción donde tenga aplicación retroactiva. Y entre esas situaciones estaba algo que vos contemplabas, si no me equivoco, que tenía que ver con que si se reglamenta entonces una ley y esa reglamentación sale hoy para una ley de base, pongámosle, que surgió el año pasado, esa reglamentación parecería que fuera retroactiva y que de esa manera estarían incumpliendo, me parece que querías decir, con el principio general de que la ley no es retroactiva. ¿Algo así estabas preguntando? Sí, exacto, algo así era. Sí, sí, sí. Quise poner eso de ejemplo, que justamente era retroactiva para esa otra ley en particular.
Exacto, eso está dentro de lo que serían las excepciones o las situaciones en donde una norma, en un derecho, una ley puede ser retroactiva y que tiene que ver con la reglamentación. Lo que pasa es que está el ojo fino también, o la agudeza del abogado, del estudioso del derecho, cuando muchas veces se incluyen cuestiones en la reglamentación que exceden la normativa original. Y entonces en ese caso se podría llegar a cuestionar bien, por ejemplo, imaginemos que estoy inventando, ¿no? A ver si me sale bien el ejemplo que les quiero dar. Imaginemos que hoy, en el año 2021, yo diga, todos los estudiantes de la carrera de Derecho, para poder obtener su título en tiempo y forma, no tienen que haber tenido aplazos. Si un alumno tuvo aplazo, se le va a demorar 1 año la entrega del título. ¿Hasta qué punto esa norma es reglamentaria y hasta qué punto excede la reglamentación? Si dice cosas y modifica cuestiones que no trataba la norma que está reglamentando, evidentemente no es reglamentaria y por lo tanto sería inconstitucional o sería ilegal. ¿Me explico con esto? Quiero decir que muchas veces, bajo la justificación de que se está reglamentando algo, y tiene carácter retroactivo la reglamentación, porque la ley ya estaba, no estoy creando nada. Bueno, sí, podemos establecer bajo qué modalidades se va a entregar el título. El título se va a entregar una vez que haya terminado y aprobado la carrera. Aprobó la carrera en el 2021, la reglamentación me va a decir, se mandarán los títulos, se mandará a pedir todo. Pero no me puede decir que establecer una sanción, establecer una pena, que cada aplazo implicará una demora de 1 año en la emisión del título, porque ahí está claramente contrariando o estableciendo un requisito distinto que no tiene que ver con en qué momento se va a entregar, está legislando de fondo, no está reglamentando. Entonces, hay que ver muy bien hasta qué punto se está reglamentando. Eso lo hago como debate, no es que van a tener, pero hasta qué punto se está reglamentando y hasta qué punto se está legislando, se está cambiando algo. Si yo me recibo en el año 2021, me tienen que entregar cuando se termine de hacer todo el papelerío, independientemente de los aplazos. Son 6 meses para todos. No, porque tuve aplazos, me van a demorar 1 año para entregarme el título. Por lo tanto, excede. En la normativa de fondo, en ningún lado dice eso, y por lo tanto estaría excediendo. Muchas veces se pretende mediante reglamentaciones modificar derechos o crear requisitos que originalmente no estaban, como cupos, y ahí viene la arbitrariedad de la aplicación. Pero bueno, dentro de las excepciones está la reglamentación, hay que ver si la reglamentación en cuestión es reglamentación o no es reglamentación. ¿Sí? Y siempre, la ley tiene su aplicación inmediata. Si vos decís para futuro, sería en el año 2022. Bueno, si específicamente dice que va a comenzar a regir en el 2022, será en el 2022. Pero si no, sería inmediatamente después de su promulgación. Bárbaro. Bárbaro. Bien. Bueno, chicos, utilicen el campus. Ah, sí, el tema de ganancias. El tema de ganancias, sí. La industria del juicio. Bueno, chicos, utilicen entonces el campus y está muy bien la participación y las aclaraciones que... ¿Quién escribió esto? Mario Sanmaroni. Ah, sí, Mario. Muy bien, ahí está, Mario. Muy bien, sí, es verdad. Hay que analizar en detalle. En tema tributario, por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos. Bueno, chicos, cualquier cosa entonces me consultan en el campus y bueno, pienso que con este tema no van a tener inconveniente. Buen fin de semana, igual tienen mañana clases.
Chau, chau. Gracias, profesora. Buenas noches.